La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con la conducción de Vivi Landó. Hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de prevención de la diabetes con la doctora Jessica Pozo, especialista en endocrinología, diabetes y medicina interna, egresada con honores de la Universidad Nacional de Asunción y Facultad de Ciencias Médicas. Y vamos a ver esta placa que nos habla, conocemos el tema de diabetes, pero es muy importante volver a recalcar y ver lo que nos dice nuestra placa. La diabetes es la primera causa de insuficiencia renal terminal y de nuevos casos de ceguera en adultos. Alrededor de 86.000 miembros inferiores se amputan anualmente por sus complicaciones. El crecimiento de la enfermedad a nivel mundial es alarmante. La OMS prevé que el número de nuevos casos se duplicará en los próximos 25 años. Bueno, y eso escuchamos en las reuniones, cuando estamos hablando con profesionales médicos que nos dicen que crece cada vez más el porcentaje de gente con diabetes y también gente más joven con diabetes. Entonces eso nos hace pensar que, bueno, evidentemente es el estilo de vida que llevamos, que no hacemos ejercicio, el sedentarismo, la mala alimentación y un montón de otras cosas. Pero de esto vamos a hablar con nuestra invitada en momentos nada más, porque lo que queremos saber es ¿qué tenemos que hacer para prevenir la diabetes, para frenar esta tasa tan alta de diabéticos en el mundo y en nuestro país? Ojalá podamos encontrar esos tips. Ojalá nuestra invitada nos pueda ayudar con este tema. Antes de recibir a nuestra invitada, nosotros hacemos algo siempre al inicio del programa y si vos ves el programa normalmente ya lo sabes. Y si es la primera vez, bueno, bienvenido. Hacemos un ejercicio que es el ejercicio de la gratitud, del agradecimiento, porque es de bien nacido ser agradecidos y porque agradecer hace bien. No quiero decir hace bien a la salud porque ya me voy a estar a limitar, pero hace bien. ¿Cómo hacemos el ejercicio? Agradecemos lo bueno que tenemos en la vida. ¿Y por qué le llamo ejercicio? Porque nuestra mente, siempre cuando vamos a pensar en algo, nos lleva por el lado de lo negativo, de lo que no tenemos, de lo que nos falta, de lo que no nos gusta, y entonces estamos pensando en esas cosas negativas. La idea es pensar en lo bueno que tenemos, cargarnos de pila con esa energía que tiene el agradecimiento para poder solucionar, resolver o eliminar lo que no nos gusta. Por ahí viene la mano. Por eso hacemos siempre el ejercicio. ¿Y cómo lo hacemos? Pensamos en lo bueno y lo positivo que tenemos. Te pido que pienses en 3 cosas que tengas en tu vida que no quieras perder. Cosas, objetos que no quieras perder. Ahora pensá en una situación que estés viviendo, que te guste, que sea grata, que te dé placer, que te dé tranquilidad, paz, alegría y que no quieras que termine. Puede ser una relación, una situación, una relación laboral, puede ser una relación familiar, puede ser una situación amorosa, no sé, de negocios. Bueno, algo bueno que esté pasando en tu vida, una situación así y que no querés que termine. Pensá. Y también pensá en todas las personas que forman parte de tu vida, tu familia, tus amigos, los vecinos, los compañeros de trabajo, la gente que te encontrás en el camino. De todas esas personas, ¿cuáles son las personas que no querés que salgan de tu vida, que no querés que desaparezcan de tu vida, que querés que continúen en tu vida? Bueno, eso que pensaste, esas cosas, esa situación, esas personas, es lo que a vos te importa, es lo que tiene valor en tu vida. Y la buena noticia es que ya está en tu vida, ya lo tenés. Entonces, ¿por qué no agradecer eso de bueno que tenés? Ese es el ejercicio de la gratitud. Y sobre todo buscar todos los días algo más para agradecer. Y vamos a ir encontrando y lo encontramos. Y ahí nos damos cuenta de que tenemos muchas cosas buenas. Obviamente con muchos problemas y todo eso, pero sí tenemos lo bueno. Entonces vamos a cargarnos de esa energía buena con el agradecimiento
para poder tomar mejores decisiones, para que nuestra vida sea un poco mejor. ¿Te animás? ¿Lo hacemos? Bueno, entonces yo agradezco a Dios por el don de la vida, que es lo más importante que me regala. Le agradezco por el amor, agradezco por la salud, por la familia, por los amigos, por el trabajo, por los compañeros de trabajo, por poder hacer este programa que me acerca tanto a ustedes, porque vos estés viendo este programa, que para eso lo hacemos, justamente para vos, para que estés viendo al Doctor en Casa y aprendas con nosotros de lo que nos enseñan los profesionales. De esta manera, con alegría, con gratitud, comenzamos nuestro programa El Doctor en Casa. Vamos a hacer un pequeño corte. A la vuelta ya voy a estar con la doctora Jessica Pozo hablando de prevención de diabetes. Con nuestra invitada, la doctora Jessica Pozo. Ella es especialista en endocrinología, diabetes y medicina interna, médica egresada con honores de la Universidad Nacional de Asunción, Facultad de Ciencias Médicas, y hoy está acá en nuestro programa para hablar del tema de prevención de la diabetes. ¿Qué tal, doctora? Bienvenida al programa. ¿Cómo estás? Un gusto estar aquí contigo, Vivi, y a las órdenes. Bueno, nosotros lo que queremos hablar es, o sea, tenemos materiales que vamos a ir mostrando para hablar de que hay diferentes tipos de diabetes y todo. Excelente. Pero básicamente lo que queremos es ver cómo podemos prevenir, porque cada vez en el mundo y en Paraguay hay mayor cantidad, hay un porcentaje más grande de gente con diabetes. Sí, así mismo. Realmente la diabetes está entre las 10 enfermedades crónicas no transmisibles más frecuentes, ocupa el 5º lugar a escala mundial, ¿verdad? Lo que se sabe hoy en día, ¿verdad?, es que más de 400 millones de personas tienen diabetes, y de esos pacientes, la mitad de esos pacientes no saben que tienen diabetes, ¿verdad? O sea, imagínate, el 50% de ese grupo no sabe que tiene este diagnóstico, porque es una enfermedad, como siempre les digo a los pacientes, silenciosa y muy traicionera, ¿verdad? Sí. Así mismo es. O sea, uno que sabe que tiene diabetes, sabe que tiene que o cuidarse en tal cosa, o usar insulina, o dependiendo del tipo de diabetes, pero esa gente, esas personas que tienen y no saben, sí, no tienen síntomas, no sienten algo, ¿cómo es? Sí, realmente hoy se sabe porque se sigue estudiando muchísimo, porque en realidad es una enfermedad muy compleja, no se trata solamente del aumento de la glucemia en la sangre. Y hasta ahora, incluso hasta ahora no se pueden saber todos los factores que inciden, pero sí lo que nosotros hacemos es trabajar con los factores de riesgo, se llaman, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo sé que tengo que hacerme un chequeo? Bueno, entonces por eso salieron ya en todas las guías europeas, americanas y latinoamericanas que ya tenemos, donde nuestro país forma parte también, son las guías de factores de riesgo para que nosotros podamos decirle, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿cómo va eso? Primero tenemos en cuenta el factor genético. Si yo sé que un familiar mío de primer grado, ya sea mis padres, mis hermanos, mis abuelos tuvieron diabetes, ya es un factor de riesgo que nosotros llamamos no modificable. También la edad, ¿verdad? Es un factor de riesgo que yo no puedo cambiar, y la raza. Los latinos, nosotros por ser latinos, ya tenemos un factor extra, ¿verdad? Ya sumamos puntos. Bueno, entonces esos son los factores de riesgo. Ahora bien, ¿cuáles son los demás factores de riesgo donde sí yo puedo incidir como paciente? Bueno, además, si yo tengo hipertensión, tengo alteración en los lípidos, ¿verdad? Entonces, y tengo sobrepeso u obesidad, entonces son factores de riesgo en donde sí yo puedo actuar como paciente y cambiar eso, ¿verdad? Porque se sabe que el sobrepeso o la obesidad influyen, mira, de manera súper importante en el desarrollo de esta enfermedad.
Entonces, esos son los factores de riesgo que nosotros tenemos que tener en cuenta. ¿Cuáles son otras enfermedades asociadas? Hoy habrás escuchado hablar bastante del síndrome ovario poliquístico, sí. También es una enfermedad que se asocia a un mayor riesgo de desarrollar diabetes, ¿verdad? Y así sucesivamente. Esas son las cosas que nosotros en donde podemos actuar, ¿verdad? Yo como médico y decirle, mira, vos tenés estos factores de riesgo, entonces vos tenés que hacerte tus chequeos anuales, donde va a entrar también un control de la glucosa y de los lípidos y todo lo demás. Sí. O sea, que quiere decir que una persona puede adquirir la diabetes, o sea, puede nacer sin diabetes. Y por el estilo de vida y algo genético que seguramente todos traemos, desarrollar la enfermedad. Desarrolla. Claro, entonces ahí entramos en los tipos de diabetes y ahí entonces nos ubicamos, ¿verdad? La clasificación actual que usamos todavía la divide, ¿verdad? En diabetes tipo 1, que es la diabetes que tiene el componente autoinmune, se llama. Nuestro propio cuerpo reacciona contra las células del páncreas y van destruyendo esa reserva pancreática, entonces el paciente ya no tiene luego la chance ahí, en ese caso sí, no. Ya está la enfermedad porque ya no producimos la insulina, porque nosotros todos producimos insulina y es lo que hace que controle nuestra glucosa en sangre, ¿verdad? Pero en estos pacientes lastimosamente ya no hay vuelta atrás. Sí, bueno, podemos hablar eso un poquito más adelante del tema del trasplante renopancreático y todo lo demás, pero en ellos no es muy exitoso eso, ¿verdad? Entonces ese es el tipo, la diabetes tipo 1. Eso generalmente lo vemos en los niños más pequeños, pero también sabemos actualmente que se puede presentar en el adulto mayor y le llamamos diabetes LADA, que después podemos explicar. En la diabetes tipo 2, que es la gran mayoría de los pacientes, ahí hay dos componentes. El primer componente es la disminución de la producción de insulina pancreática, que nosotros tampoco no lo podemos detener, eso va pasando de a poquito, Vivi, ¿verdad? Y hay un componente que de lo poco que vamos produciendo todavía, eso no puede actuar libremente en los tejidos, es lo que llamamos insulinoresistencia, ¿verdad? Y que está dado mucho por el factor de la obesidad y el sobrepeso, ¿verdad? Entonces, ahí, como ves, la diabetes tipo 2 es bastante compleja, ¿verdad? Entonces, jugamos en esos, entre la insulinoresistencia y la insulinopenia, le llamamos, que va bajando y encima lo poco que producimos no funciona bien otra vez. Claro. Y son los pacientes generalmente adolescentes, adultos. Ahora estamos viendo muchísimos niños con diabetes tipo 2, 10, 11 años, donde... ¿Y por obesidad también? Por obesidad, sedentarismo, estar sentado todo el día con el celular en la mano, no hacer el jueguito, la actividad física, cero, ¿verdad? Todo comida chatarra, alimentos procesados y vemos. Y se sabe actualmente que ahora la diabetes tipo 2 en niños y en jóvenes está siendo mucho más agresiva que en los adultos, ¿verdad? O sea, todos esos componentes hay que tener en cuenta, ¿sí? Hay que tener en cuenta porque te imaginas si ya de niños tienen esto. Exactamente. Y es más agresivo que en adultos. Sí. Cuando sean adultos, sí, ¿cómo va a ser su vida? ¿Qué complicaciones van a tener? ¿Hasta cuánto tiempo van a vivir? Porque eso también acorta la vida. Totalmente. Y esto de los niños está directamente relacionado. Somos nosotros los adultos los responsables o los irresponsables porque ellos tengan esta calidad tan mala de vida. Así mismísimo. Es lo que trabajamos y como médicos hablamos con los padres, ¿verdad? Y tratamos de crear conciencia, por eso me encanta este espacio para que podamos difundir la información. Bueno, y como íbamos hablando, la diabetes tipo 1, la tipo 2, quiero hacer énfasis en lo que llamamos la diabetes gestacional, que es la diabetes que se presenta por primera vez cuando detectamos hiperglucemia en el embarazo. A eso le llamamos diabetes gestacional. Después de la semana 20 de embarazo le llamamos a esto diabetes gestacional. Ahora bien, si la mamá ya la traía antes de esta alteración de la glucosa, antes de embarazarse, hablamos de diabetes pregestacional, ¿sí? ¿Y por qué es tan importante detectar la diabetes gestacional? Porque sabemos que va a tener un impacto tanto en la madre como en el niño, en el feto, ¿verdad? Porque mucha gente también piensa, bueno, pero si es durante el embarazo nomás, nace el bebé, ya no tiene más diabetes, ya no pasa nada. Sabes que
es fantástico todo lo que se sabe hoy en día con respecto a esta área. Porque empezamos, ¿verdad? Empezamos con el chico. ¿Qué alteraciones va a tener mi hijo si yo tengo diabetes gestacional? Y se sabe sobre todo, Vivi, imagínate que en las 10 primeras semanas de gestación es donde más actúa el azúcar alta, ¿verdad? Y nosotras no sabemos, porque muchas veces sabemos que estamos embarazadas, qué sé yo, a las 8, a las 9 semanas. Por eso, hacerse el chequeo médico. Yo quiero tener un bebé, bueno, ¿qué hago? Me hago mi chequeo médico antes de embarazarme y regulo mi peso si es necesario, ¿verdad? Claro. Porque ahí ya llegamos tarde. Claro. Entonces puede haber embriopatías, puede haber malformaciones con el bebé, puede haber alteraciones en el líquido amniótico, alteraciones en el crecimiento fetal, porque la insulina es un anabólico y hay mucha insulinoresistencia en la embarazada. Entonces el bebé nace grande, no puede haber parto normal, sí, puede haber distocia de hombro, hay alteraciones en el líquido amniótico, el bebé puede nacer con una insuficiencia respiratoria, o sea que no es poca cosa. Y también se sabe que tenemos que tratar de no ser tan glucocéntricos, le llamamos. ¿Qué significa? No es solo el azúcar, también el sobrepeso con el que se embaraza la mamá y la mala alimentación que lleva la mujer embarazada afecta hasta en el mapa genético del bebé, o sea, en la epigenética, lo que el bebé va a desarrollar en el futuro. ¿Te imaginas? Sí, todo lo que estamos haciendo cuando llevamos una hamburguesa, una pizza todos los días a la boca cuando estamos embarazadas, porque esa es nuestra cultura, ¿verdad? Sí. Nuestra cultura es comer todo lo que nunca comiste en el embarazo. Y bueno, ¿verdad? Y le hace daño al bebé, no solamente ahí, en ese momento, sino que en la formación, en la epigenética, ¿verdad? Sí. De los genes que ya le ponen que ahí ya va a tener problemas cuando sea más grande, cuando sea adolescente, de algo. Sí. O sea, estamos quitándole salud a nuestro hijo. Sí, ahora se sabe que el niño de madre diabética tiene más riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 y obesidad en el futuro. También afecta la salud materna y la mujer que hizo diabetes en el embarazo tiene hasta un 50% de hacer diabetes tipo 2 en el futuro. Quizás ya le quitamos la insulina, le quitamos la medicación cuando salió el bebé, pero ¿qué pasa? Después se dejan los cuidados y vuelve a aparecer, pero en este caso sí ya una diabetes de tipo 2, ¿verdad? Es eso más o menos lo que va pasando, sí. Bueno, el tema de diabetes es un tema... Sí, es apasionante realmente. Es apasionante para la doctora, para nosotros nos estamos desesperando acá. Sí. Pero la idea del programa es justamente eso, conocer y ver cómo influye, porque una mamá que tiene diabetes gestacional, que es durante el embarazo, no es solamente que en ese momento le puede hacer daño al bebé o a ella en ese momento que está en la panza, sino que ahí ya se les ponen los genecitos que después van a permitir que ese niño tenga enfermedades. Claro, y eso que todavía no se sabe todo, Vivi, porque uno de los estudios más importantes es el estudio APO y el APO-FUS, son dos estudios que tuvieron en cuenta miles de mujeres embarazadas y que todavía, gracias a eso, nosotros tenemos los puntos de corte de cuánto tiene que estar el azúcar para hacer diagnóstico, pero un estudio que todavía no llegó a su fin porque se le están siguiendo a los chicos de madres diabéticas y ahora recién nosotros estamos sabiendo qué efectos causó la hiperglucemia en ese bebé con diabetes de madre, con diabetes gestacional. O sea que todavía no está dada la última palabra en eso y vamos a ir sabiendo más con el porque tiempo. El estudio continúa. A los chicos. Sí, se le está siguiendo, entonces, se le sigue a las madres, a los chicos, es todo. Esto es para varios años todavía. Bueno, y nosotros estamos acá porque lo que queremos es frenar eso, por lo menos que vos sepas qué hacer para evitar tener diabetes. Porque mucha gente dice, no, yo no tengo diabetes, ¿verdad? Entonces estoy tranquila, ¿qué me importa a mí esto? Que se vean los que tienen, pero vos no tenés, yo tampoco tengo, pero depende de nuestro estilo de vida, podemos tener. Totalmente, se sabe actualmente que juega un rol súper importante el estilo de vida del paciente, ¿verdad? ¿Qué incluye esto? El plan alimentario y la actividad física. El plan alimentario, mira, podemos acá hablar una semana y no vamos a terminar los beneficios que tiene un plan alimentario saludable, no solamente para que no suba la glucemia en sangre, sino para todo lo que sabemos, ¿verdad? La hipertensión, las dislipidemias, etcétera. O sea que un plan alimentario saludable
saludable, no es como siempre le digo a mis pacientes, no es una dieta de lechuga y tomate y una carnecita al lado, sino que sea variada, ¿verdad? Que incluya las proteínas, las grasas de buena calidad, en eso siempre les insisto, porque las grasas malas quitamos, pero las grasas buenas nosotros necesitamos, claro, ¿verdad? Y también no quitar los carbohidratos, por más que el paciente tenga diabetes, nosotros le insistimos que es como un combustible, que el paciente necesita de los carbohidratos para poder hacer todas sus actividades, más si utiliza insulina el paciente, ¿verdad? Utilizar legumbres, utilizar fibras, ¿verdad? O sea, que tener en cuenta todo eso. No hay fruta prohibida para el paciente, no hay verdura prohibida. Y tenemos que quitar ya esos mitos de que no, que la banana, que el mamón, que no. Trabajamos mucho con las porciones, Vivi, actualmente, ¿sí? En las porciones y en la combinación de los alimentos, ¿cómo voy a cargar mi plato? Si yo me voy a un evento, ¿qué puedo servirme en ese evento? No tratamos de evitar el aislamiento social del paciente, porque la comida es algo que nos une socialmente. Entonces, lo que hacemos es trabajar, enseñarle a comer al paciente y eso es un proceso. La diabetes es igual a educación, ¿verdad? Es puro educación lo que hacemos con el paciente. Y educación es lo que necesitamos y nos falta. Bueno, vamos a hacer un corte, doctora. Dale. Hacemos un cortecito, volvemos enseguida. Seguimos charlando con la doctora Jessica Pozo sobre prevención de diabetes y me está contando que hay una página en la web, ¿verdad? Donde vos entras, te preguntan cosas, vos pones tus datos y ahí te da un porcentaje, un riesgo de que puedas tener o no diabetes. ¿Cómo es esa página? Sí, realmente para crear conciencia, la Federación Internacional de Diabetes, ellos tienen su página web donde uno entrando a ese link, ¿verdad? Va metiendo sus datos y te pregunta, ¿verdad? Todas estas cositas que yo había mencionado, ¿verdad? La edad del paciente, los factores de riesgo y nos va dando datos de cuál es nuestro riesgo de desarrollar diabetes. Y ahí eso es como algo que nos une internacionalmente a los médicos. Y vos sabés que es fantástico porque al entrar y mirar la página, ahí ya te pone, ¿verdad? Que en este mes hay más de 700 eventos destinados a la prevención de diabetes en todo el mundo, ¿verdad? Y nuestro país, el Hospital de Clínicas está anotado ahí, ¿verdad? Sí. Uno de los eventos, vos ponés así, gustísimo ver que por fin nuestro país figura, ¿verdad? Sí. Está el evento de nuestro país que se va a hacer también en el Hospital de Clínicas, una campaña de prevención, ¿verdad? Y en todos los hospitales públicos, ¿verdad? En el IPS, en los centros de salud, van a haber espacios donde se va a evaluar al paciente en forma gratuita y a concientizar sobre todo sobre esta enfermedad, ¿verdad? Y nuestro país, como te dije, figura ya en la lista de la IDF, ¿verdad? En los eventos que se van a realizar en nuestro país. Bueno, hay que buscar entonces Federación Internacional de Diabetes, pones www Federación Nacional de Diabetes y ahí ya te va a salir la página y ahí busca. Bueno. Vamos a hacer eso también nosotros, porque uno puede creer que no, yo no, tranquilo, y después pones ahí, te dice que bueno, hay un riesgo de alto riesgo, ¿verdad? Sí, porque se sabe, Vivi, que cuando nosotros detectamos la diabetes ya han pasado años de alteraciones metabólicas, a veces 7, a veces 10 años. No es que, ay, me salió 300 mi azúcar. No, ahora yo sé, no, eso ya fue. Para que suceda eso tuvieron que pasar muchísimas alteraciones metabólicas porque nuestro cuerpo autorregula eso, ¿verdad? Entonces pasan años. ¿Y cuáles son los síntomas? Bueno, hablamos de factores de riesgo. Ahora vamos a hablar de síntomas, ¿verdad? Uno de los síntomas a nivel de la piel, porque prácticamente no hay síntomas, es la acantosis. ¿Qué es la acantosis? La acantosis son esas manchitas negras que suelen aparecer en la zona de los pliegues, por ejemplo, en la zona posterior del cuello, en las axilas, incluso ya solemos ver a veces en los nudillos. ¿Manchas negras? Sí, son unas manchitas negras que suelen decirnos los pacientes, vos sabés que
me lavo y no me sale, doctora. Yo creo que es famoso, es mi cadena, porque me mancha la plata, ¿verdad? O sea, muchas ideas, pero en realidad es un signo ya de que hay una alteración, ¿verdad? Cuando en las etapas previas de la diabetes, sube la insulina con el objetivo de que se regule nuestra glucemia, ¿verdad? Pero como nada es bueno en exceso y tampoco las hormonas van teniendo efectos adversos, ¿verdad? Y una forma de que nuestro cuerpo nos avisa es a través de estas manchitas que es la acantosis, ¿verdad? O sea, manchitas negras. Son las manchas, son como unos collares que se nos forman, ya habrás visto seguro, ¿verdad? En los pacientes, ¿verdad? Y cuando ya es demasiado... o sea, yo pensé que eran manchitas así redonditas. No, son a veces rayitas, son en forma lineal, ¿verdad? O a veces ya hay engrosamiento de la piel en esas áreas cuando ya es muy excesiva. Y vos sabés que los chicos en estos momentos están viniendo a consultar y muchos van al dermatólogo incluso porque la mancha no sale, ¿verdad? Claro. Sí, y ahí empieza el chequeo, ¿verdad? Y ahí, o sea, chicos ya con esto. Chicos, sí, chiquitos luego, ¿verdad? Por la insulinoresistencia, ¿verdad? Entonces, y a veces incluso cuando le hacemos el chequeo al adolescente, ¿verdad? O al joven, la glucemia está normal. Y me dice, pero está normal la glucemia, todavía no está en la etapa de hiperglucemia el paciente, pero su cuerpo está luchando un montón tratando de defenderse de la agresión de la hiperglucemia, ¿verdad? Claro. Y ese es un síntoma. Eso y nadie se da cuenta, eso no sé por esa manchita que estás contando, ¿verdad? Vos sabes que muchos casos se detectan a través de la acantosis, justamente. Y por eso que es importante el tema del estilo de vida, porque es más difícil que un chico, que una persona tenga diabetes o cualquier otro tipo de enfermedad, si se alimenta normalmente bien, de vez en cuando, alguna de esas cositas que nos encanta, claro, ¿verdad? Pero obvio, pero el común, es comer bien, ¿verdad? Y todos sabemos lo que es comer bien. Sí. Y lo común es, no sé, que todos los días se camine algo, que se haga un poco de ejercicio, no solamente fin de semana reventarte haciendo ejercicio. O sea, haciendo esas dos cosas y durmiendo lo suficiente, ¿verdad? Realmente podemos evitar. Totalmente. Mira, me encanta que hayas tocado el tema de la actividad física porque en nuestras guías están bien desglosadas el tipo de actividad física que tenemos que hacer para mantener nuestro peso, ¿verdad? Cuánto tiempo lo tenemos que hacer, con cuánta intensidad, las edades, mira, está todo, ¿verdad? Entonces sabemos actualmente en las últimas guías salieron que los chicos de 4 años y menos no hay límite de actividad física. Así mismo dice nuestra guía, todo el día los niños tienen que estar activos. O sea que no es media hora, no es una hora, no es dejarle con la tablet y con la tele. Sí, menos de 2 años luego se trata de que el chico no esté expuesto a estos aparatos electrónicos, ¿sí? Entonces un niño de 4 años o menos todo el día, como nosotros estamos antes colgados por los árboles, todo el día tiene que estar haciendo actividad física. Entre 5 a 17 años se recomienda que haga 1 o 2 horas el chico, ¿verdad? Actividad física, ¿verdad? Que sea una combinación de actividad aeróbica, ya sea caminata, cinta, bici, correr, ¿verdad? Y que se refuerce la musculatura. En eso también estamos insistiendo por lo menos 3 veces o más a la semana. Entre los 17 a 64 años, en realidad lo que se pedía eran 150, ahora se piden 300 minutos de actividad física semanal moderada. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo que hacer mi caminata todos los días, por lo menos 30 a 60 minutos por día y reforzar 3 o más veces a la semana con alguna actividad que me refuerce la parte, la función muscular. Porque el músculo es un órgano muy importante para la regulación de la glucemia y de la insulina en nuestra sangre. O sea que así de importante es el músculo, no es algo estético nomás, ¿verdad? Sino que realmente los receptores de insulina están ahí, ¿verdad? Y el músculo es uno de los órganos donde más se acumula la glucemia, ¿verdad? Perfecto. Bueno, vamos a comenzar a ver los materiales, doctora. Este primero habla de diabetes tipo 1. Vamos a ver. Diabetes tipo 1 es causada por una reacción autoinmune
en la que el sistema de defensas del organismo ataca las células productoras de insulina del páncreas, por lo que se necesitan inyecciones de insulina a diario con el fin de controlar sus niveles de glucosa en sangre. Sin insulina, esta persona morirá. Alguien con diabetes tipo 1 puede llevar una vida normal y saludable mediante una combinación de terapia diaria de insulina, estrecha monitorización, dieta sana y ejercicio físico habitual. ¿Está correcto, doctora? Excelente. Ahí lo que quería agregar un poco, Vivi, ¿verdad? Que estos pacientes mejoraron muchísimo la calidad de vida porque en estos últimos años realmente la tecnología avanzó muchísimo. También para que sepan todos los pacientes que las insulinas actualmente prácticamente ya no estamos más usando el método de los frasquitos y la jeringa, sino que en su gran mayoría las insulinas vienen en penolapiceras. La administración es súper cómoda, ¿verdad? Nosotros regulamos eso en el extremo superior la dosis y las agujitas son aproximadamente de 4 a 8 milímetros. Y la aplicación generalmente es de una sola vez al día para la mayoría de los pacientes, ¿verdad? En el caso de la diabetes tipo 1, claro, ya son diferentes tipos de insulina las que combinamos y estos pacientes tienen la opción y ya tenemos en Paraguay hace varios años las bombas de insulina, ¿verdad? Las bombas de insulina vienen en varios modelos actualmente, incluso existen bombas inteligentes donde eso se regula, se autorregula. ¿Cómo es la bomba de insulina? La bomba de insulina tiene varias partes, está compuesto por vamos a decir, como una maquinita así de pequeñita, más o menos, como, no sé si te acordarás de los radiomensajes y todo lo que, bueno, así más o menos es el tamaño, donde en forma, eso va unido por como un cablecito sería y va a la panza del paciente, ¿verdad? Y a través de ese cablecito, ¿verdad? Se va suministrando en forma continua la insulina. Las 24 horas el paciente recibe insulina. Y ahí depende de los tipos de modelos, ¿verdad? Hay modelos que tienen ya vienen con el monitor continuo de glucosa, donde el paciente a la par que va suministrándose la insulina va recibiendo la información de cuánto es la glucemia en sangre. ¿Pero esa bomba se tiene afuera? Esa bomba el paciente va poniendo, puede ponerlo por el brazo o va pudiendo poner por el pantalón, ¿verdad? Sí. Entonces es pequeñito y va suministrando continuamente, ya que el paciente no recibe insulina y él va regulando eso, qué sé yo, cuando va a comer, va a hacer actividad física, ¿verdad? Entonces va regulando, a veces es solo la bomba, pero hay monitores de diferentes formas, el que viene incorporado con el monitor continuo de glucosa y van a ver ahora ya hay varios pacientes que tenemos así, que parece como una monedita que ponemos acá, eso es el sensor de glucosa, ¿verdad? Que tenemos varios pacientes en nuestro país, entonces el paciente cada 2 semanas va cambiando su sensor de glucosa que se lo pone en la parte posterior del brazo y con el celular pasa acá y ahí sale, ya no se clava el dedito, ¿verdad? A veces sí para comparar y calibrar, pero vos querés controlarte 20 veces, vamos a decir la glucemia, pasás eso y ahí te sale el valor de glucemia y uno va ajustando la bomba, ¿verdad? Entonces la tecnología, y es más, hay pacientes que ellos mismos, ¿verdad? Hay un grupo grande ahora de pacientes a nivel mundial que ellos van creando bombas. Imagínate lo que es la tecnología, ¿verdad? Y cada día esto va avanzando más. Eso es algo único y no solamente a veces se colocan los pacientes con diabetes tipo 1, se colocan a veces las embarazadas, cuando hay un mal control metabólico durante la gestación, por ejemplo, se usan también las bombas y así hay un sinfín de cosas que se pueden hacer al respecto, ¿sí? Qué genial, qué maravilla. Bueno, doctora, nosotros vamos a hacer un pequeño corte. A la vuelta vamos a continuar con estos temas.
Muy bien, continuamos aquí hablando de diabetes, sobre todo de prevención de diabetes, pero para prevenir tenemos que conocer y vamos con este otro material que habla del otro tipo de diabetes. Diabetes tipo 2. Es el tipo más común de diabetes. El organismo puede producir insulina, pero o bien no es suficiente o el organismo no responde a sus efectos, provocando una acumulación de glucosa en la sangre. Estas personas podrían pasar mucho tiempo sin saber de su enfermedad, debido a que los síntomas pueden tardar años en aparecer o en reconocerse. En contraste con las personas con diabetes tipo 1, la mayoría con diabetes tipo 2 no suele necesitar dosis diarias de insulina para sobrevivir. Sin embargo, para controlar la afección se podría recetar insulina unida a una medicación oral, una dieta sana y el aumento de la actividad física. Bueno, era lo que ya nos dijiste, ¿verdad? Sí. Básicamente. Y ahí agregar básicamente que cuando hay síntomas realmente... Ahí sí, sin dudar, porque cuando hay síntomas de que la glucemia está alta es porque ya está bastante alta. ¿Sí? ¿Cuáles son los síntomas? Le llamamos nosotros las polis, ¿verdad? La polidipsia, que es cuando el paciente tiene sed, ¿verdad? Busca en forma desesperada agua, ¿no? Y nunca el agua le calma, ¿verdad? Esa es la polidipsia. La poliuria es cuando el paciente orina excesivamente y nos damos cuenta que sobre todo a la noche tiene nicturia, le llamamos, quiere decir que se levanta 2 o más veces para ir al baño a orinar, ¿verdad? Después está la polifagia, que es cuando el paciente te dice, mira, me muero de hambre, no puedo estar sin comer. Igual la cuarta P, que es la pérdida de peso, el paciente va perdiendo peso, o sea que el paciente se va consumiendo, aunque coma. Y así en esta etapa los pacientes nos vienen con, qué sé yo, a veces 10 kilos, 15 kilos de peso perdido y el paciente se come todo porque ya está en una etapa donde el cuerpo se consume, ¿verdad? O sea que ya en esta etapa es cuando la hiperglucemia a veces es de 300, 400, ya estamos sobrepasados, le llamamos, ¿verdad? Ya. Entonces ahí con esos síntomas podemos detectar también. Pero, sí, pero ya está. Ya estamos tarde. Totalmente. O sea, se detecta, pero ya está deteriorado el organismo. Exactamente. En esos casos, el 99%, por no decir más, ¿verdad? Ya inicia insulina generalmente en la primera consulta. Muy bien, vamos a ver el otro material que habla de otro tipo de diabetes. Diabetes mellitus gestacional. Se dice que una mujer tiene diabetes mellitus gestacional, DMG, cuando se le diagnostica diabetes por primera vez durante el embarazo. La diabetes gestacional de la madre suele desaparecer tras el parto. Sin embargo, las mujeres que han tenido DMG corren un mayor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 con el paso del tiempo. Los bebés nacidos de madres con DMG también corren un mayor riesgo de obesidad y de desarrollar diabetes tipo 2 en la edad adulta. Es lo que ya nos decía, sí, ¿verdad? Es lo que hablamos y recalcar que cuando hablamos de diabetes gestacional, sobre todo la diabetes gestacional leve, que es cuando el azúcar está en rango de diagnóstico, pero es muy poquito lo que sale de rango, casi el 80% de las embarazadas logramos controlar eso con el plan alimentario saludable. Eso es muy bueno, o sea que sí tenemos esa chance y con la actividad física le pedimos a la paciente que haga actividad física, no importa, el embarazo no es una patología en sí, ¿verdad? Si el médico, su ginecólogo nos autoriza, ¿verdad? Si no hay ningún problema, la paciente tiene que hacer actividad física en el embarazo, justamente. Perfecto. Bueno, tenemos otro material, nuestro equipo de producción trabajó muchísimo. Vamos con este. Sí. Relación entre hipertensión y diabetes. Aproximadamente el 40% de los diabéticos tipo 1 y 2 sufren de hipertensión. Esta se relaciona en forma directa con los niveles de glucemia en la sangre. Existe una interrelación directa y estrecha entre la diabetes y la hipertensión,
Podríamos decir que la presencia de diabetes provoca un aumento de la presión arterial y la presencia de hipertensión es un factor de riesgo de padecer diabetes. Y si hay realmente a veces no sabemos quién vino primero, ¿verdad? Sí, la diabetes o la hipertensión. Así mismo. Así como decía, ¿verdad?, el informe, hay una estrecha relación porque hay varias alteraciones hormonales, pero sobre todo, Vivi, volvemos a lo básico, al exceso de peso. Porque ya sabemos nosotros que si el paciente regula la glucemia y sobre todo pierde 5 a un 10% de su peso corporal, que es lo que pedimos cuando empezamos el tratamiento, sabemos que la hipertensión va, o sea, que los niveles de la elevación de la tensión en sangre, eso va directamente relacionado con la cantidad de peso que el paciente pierde. Es más, empezamos el tratamiento y el paciente a veces empieza con varios antihipertensivos y a medida que va mejorando los niveles de glucemia, el paciente va caminando y el paciente va perdiendo peso, terminamos sacando de a poquito los antihipertensivos y a veces el paciente queda sin antihipertensivos. Pero qué maravilla. Sí. Es impresionante cómo mejora el paciente haciendo las medidas adecuadas. Claro, lo que a mí me llama la atención y me pone bien, ¿verdad?, de que está en nuestras manos mejorar. Totalmente. O sea, no es que, ay, no se descubrió la vacuna de tal cosa. No, acá te están diciendo, o sea, ustedes los médicos viven diciéndonos eso, pero en este caso y en otros casos, cambia tu alimentación a una más saludable, que no quiere decir alimentación saludable, alimentación que no es rica, así ¿verdad? Mismo. Porque ahora, hoy sí se puede decir que hay miles de recetas. Totalmente. Y miles, se descubrieron, se hizo miles de cosas que vos podés comer sano, riquísimo y sano. Y después el tema del ejercicio, o sea, haciendo eso, nos aseguramos nuestra salud, que al final eso queremos ser sanos, queremos vivir mucho tiempo, pero eso queremos acá, pero hacemos lo contrario. Entonces, quizás tenés miles, perdón que te interrumpa, quizás tengas miles de factores de riesgo, que si haces lo que vos dijiste, el paciente, mira, puede pasarle cualquier cosa, pero diabetes no va a tener. O sea, no es que está destinado porque ya su familia, totalmente. Porque no sé qué. Uno puede cambiar eso. Sí, vos podés cambiar la historia con todo lo que estamos hablando. Bueno, y eso está en nuestras manos y eso es importante, y sobre todo el tema de cuando estás embarazada. Mujer embarazada, Dios mío, no es solamente tu vida, tu cuerpo, es el futuro de ese bebé. Un chequeo prenatal, eso es lo único que quiero. Si así, eso llevan, hoy estoy feliz. Que la mujer que va a buscar bebé y está planificando, se haga un chequeo prenatal. Es lo único que les pido. Así mismo. Porque si no, vienen las complicaciones diabéticas, que eso es lo que vamos a ver ahora en este material. Complicaciones diabéticas. Las personas con diabetes corren mayor riesgo de desarrollar una serie de problemas graves de salud que afectarán al corazón y los vasos sanguíneos, los ojos, los riñones y los nervios. Además, también corren un mayor riesgo de desarrollar infecciones, mantener los niveles de glucemia, de tensión arterial y de colesterol cercanos a lo normal. Pueden ayudar a retrasar o prevenir las complicaciones diabéticas. Bueno, ahí nosotros dividimos en dos grandes grupos cuando hablamos de complicaciones. Están las complicaciones agudas y las complicaciones crónicas, que es lo que se mencionó en el material. Pero hay que resaltar también muchas veces... ¿Cuáles son las agudas? Las agudas, una es la cetoacidosis diabética y la otra es el estado hiperosmolar. ¿Qué significa eso? Esos casos son cuando el paciente, como los que hablamos, nos llegan tarde, ya el paciente se está consumiendo y entra en un catabolismo el cuerpo, por eso que el paciente pierde peso, está muy hiperglucémico y eso lleva a varias cosas. Una de las cosas es que eliminemos mucha agua, ¿verdad? Porque es la forma que nuestro cuerpo elimina la glucosa, pero nos vamos deshidratando. El paciente se deshidrata en forma crónica y llega a un punto en donde eso ya afecta la conciencia del paciente y en los pacientes sobre todo mayores
entran en lo que se llama, antes le llamamos coma hiperosmolar, ahora se llama estado hiperosmolar, pero el paciente básicamente altera el sensorio y puede entrar en un coma diabético, es el famoso coma diabético que le llaman, ¿sí? Y eso generalmente es tratado en la unidad de cuidados intensivos y se sabe que uno de los pacientes que más gasta en terapia es el paciente diabético, aparte del gasto excesivo, el paciente con diabetes más aún. Y en los pacientes un poco más jóvenes se da la cetoacidosis diabética, que es generalmente el paciente que abandona la medicación o cursa con una infección, ¿verdad? En la mayoría de los pacientes, sobre todo en los pacientes con diabetes tipo 1, es por abandono de la medicación, sube la glucemia, la misma cosa, existe una deshidratación, ¿verdad? Y ahí ya se nos escapa de la mano todo y entonces el paciente entra a terapia, reciben en ambos casos goteo continuo de insulina por bombas, o sea, es bastante complejo el tratamiento y va quedando un tiempo prolongado en el hospital hasta que eso se va otra vez regulando, ¿sí? O sea, son las complicaciones agudas. Dentro de las crónicas, para resaltar nomás, este tipo de complicaciones anteriormente tenían una alta mortalidad. Hoy en día bajó más por todos los protocolos que se están implementando. Sí, pero viven en el sanatorio, en el hospital. Claro, o sea, están ahí enchufados. Claro, tenemos riesgo de muerte. Claro. Totalmente. Entre las complicaciones crónicas, la diabetes afecta a todo. Sí. Como siempre le digo, desde nuestro pelito acá hasta nuestra uña, es todo, ¿verdad? Pero dividimos clasificamos para ordenar mejor esto, ¿verdad? Están las complicaciones cardiovasculares que afectan nuestro corazón, vaso sanguíneo y nuestra cabeza, vamos a decir. Realmente lo que afecta mucho a los vasos sanguíneos y de ahí parte todo, ¿verdad? El paciente diabético, no tenemos que olvidarnos que como afecta a todo, incluso a los nervios vivos, estos pacientes a veces hacen hasta infartos silentes, le llamamos. ¿Qué pasa? El paciente a veces hace un infarto y siente como que va a morir, ¿verdad? Un paciente que no tiene diabetes. Pero esta enfermedad es tan traicionera que anula esos métodos de aviso. No siente. El paciente no siente que hace infarto. Hace está un infarto, perfectamente bien y está infartando. No siente, ¿verdad? Hace un infarto, hace otro infarto, ¿verdad? Y en los chequeos detectamos cardiopatía isquémica o a veces ya le agarramos en la etapa de insuficiencia cardíaca, o sea, en etapas más avanzadas, digamos. Entonces, así. A nivel de la cabeza también hace miles de cosas la diabetes, pero yo quiero recalcar una de ellas que son los infartos silentes también que hace a nivel de la base del cerebro. Entonces los pacientes con diabetes e hipertensión tienen mucho mayor riesgo de demencia porque es como que vas matando silenciosamente la cabecita, ¿verdad? Hasta que todo está infartado. Estos pacientes tienen mayor riesgo de demencia, aparte de todas las otras complicaciones de ACV, ¿verdad? Y miles de cosas más, ¿verdad? O sea que es de cuidado. A nivel de los ojos, ¿verdad? Está lo que le llamamos la retinopatía diabética, donde el paciente tiene alta chance de perder la vista y recalcar que el tratamiento de retina es costosísimo, millones y millones de guaraníes. Y tenemos que ir al corte, pero también el tema de las amputaciones, doctora. No, ese es impresionante, ¿verdad? Las amputaciones, hay que saber que un paciente que se amputa un miembro tiene hasta un 50% de probabilidad de amputarse la otra pierna. Y se amputan porque esto hace que pierdan la sensibilidad en los miembros, ¿verdad? Entonces se lastiman, qué sé yo, y no sienten, no se controlan. Y más la hiperglucemia que le deteriora las defensas al paciente, no puede curarse porque está hiperglucémico y anula sus defensas. Y toda esta combinación, ¿verdad? Y la afección vascular también hace que terminemos tengan que amputarle. Bueno, nosotros tenemos que ir al corte, volvemos enseguida con la parte final y la recomendación de la doctora. Parte final del programa, nuestra invitada, la doctora Jessica Pozo, que nos estuvo explicando súper bien. Doctora, queremos agradecerte la presencia y algo que quieras decir al final.
Bueno, nada más que vayan a los chequeos, háganse sus controles y adopten el estilo de vida saludable, que es la mejor forma de evitar esta enfermedad. Perfecto, muchísimas gracias, doctora. Un gusto estar aquí. Te esperamos en un próximo programa. Dale, gracias. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite, y no te olvides lo que te digo siempre: naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.